En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín. Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de Historia de Ciudad Real. No quiero comenzar esta edición sin antes responder a algunas de las preguntas o cuestiones que nos han enviado a nuestro anterior vídeo. Bueno, nosotros hablamos el anterior día, mi amigo e investigador Juan Antonio Flores Romero, acerca de la judería de Ciudad Real y claro, se nos quedaron unos hilos bastante grandes, que ya podíamos hacer unas maromas, pero bueno, acerca de investigadores locales, que no quiero dejar de lado, porque desde luego están antes que nosotros y lo merecen, como es también mi amigo Manuel Cabezas Velasco y sus libros. Entonces, decirles que es de justicia, como ustedes nos han dicho, que asista y que obviamente voluntariamente, claro está, pero que tenga la ocasión aquí de divulgar acerca de nuestra judería, que llegó a ser de relativa importancia en el Reino de Castilla y León. O sea, nunca olviden esto, no éramos, como dicen algunos, un cero a la izquierda, ni esto era un erial. Bueno, decirles simple y llanamente eso, que sí, que recogemos el guante de la participación de un gran investigador y divulgador y además novelista. Y que bueno, pues ustedes sigan participando si así lo desean, poniendo sus comentarios, sus deseos, siempre y cuando dentro de un orden y de un respeto, por supuesto. Entonces, pues bueno, pues gracias a María Campos por su participación y por su apunte. Sin más, tengo el honor de presentarles a mi amigo, investigador, divulgador, periodista, historiador, Antonio José Moreno López. Pues muy buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Encantadísimo de estar aquí en esta emisora tan local y tan importante, porque todos los medios de comunicación son importantísimos, y en tu programa, que ya hacía tiempo que me lo habías propuesto, y bueno, pues digamos que los astros han sido propicios y aquí estamos. Aquí estamos, bienvenido de corazón, bien lo sabes tú. Tiempo A, ¿no? Que teníamos pendiente. Tiempo A, doña Urraca, que te esta charla. Sí. Bueno, pues si te parece, una idea así abuela pluma, que en el fondo es tuya, decir, ¿qué te parece a ti desde tu experiencia que tiene la historia representatividad o no tiene representatividad en nuestros medios de comunicación españoles a fecha de hoy? ¿Te parece que está infrarrepresentada o solo un poco o no? Pues un poco, Antonio, y todos los oyentes tienen que entender que estamos resurgiendo de nuestras cenizas. Es cierto que durante una época la historia como asignatura, la historia como materia, pues era una de las claves que teníamos en nuestros colegios, institutos, universidades. Yo creo que pasó una travesía del desierto, la historia. ¿Por qué? Pues no sé si por el método pedagógico, no sé si por desinterés, no sé si los medios de comunicación, las redes sociales, y bueno, pues se tachó de aburridas, de pesadas, de que no aportaban nada. Hablar del pasado era hablar del pasado y lo que nos interesa es el presente y el futuro. Y creo que eso está cambiando. Nos estamos dando cuenta que esos muros de Berlín que cayeron están resurgiendo, que esas guerras frías que parecían ya extintas están resurgiendo o nunca se fueron, y que la historia yo creo que tiene más vigencia que nunca, no solo a nivel educativo, sino a nivel divulgativo, ¿no? De emisoras de radio, como puede ser tu programa, por ejemplo. Yo creo que en las propias facultades, yo creo que en las bibliotecas, la presentación de libros de textura y de orientación histórica, yo creo que están haciendo que muchas personas se interesen por la historia local, regional. Y creo que tenemos que ver mejores momentos todavía de la historia, quitándole esa epístola, ¿no? Ese elemento de aburrida y, sin embargo, ponerle otra de apasionante y de aprendizaje. Claro, estamos también en un tema controvertido, aprender versus dejarnos llevar. En ese sentido, yo creo que la historia debe y puede estar en un escalón un poquito más alto, por supuesto de la mano de otras pues diferentes asignaturas, de otras diferentes temáticas, campos que no son excluyentes, sino que se suman. No se entiende hoy en día una historia de un lugar, como puede ser Ciudad Real, pues sin saber, por supuesto, las aportaciones de arqueólogos, de biólogos, de geólogos, en definitiva, de todas las ciencias que suman, pues para que en definitiva tengamos una radiografía de lo que fuimos, somos y yo creo que un poco
esa frase, ¿no? El del futuro, que se puede repetir, no lo sé. Dicen que la historia no se repite, pero rima. Y yo creo que hay que buscar esas rimas, ¿no? Entre estos renglones torcidos. Opino igual, bien lo sabes. Entonces, ¿a ti qué te parece, ya que hablamos de renglones y de frases hechas de políticos de los siglos XIX y XX, como efectivamente a la que se le atribuye a Theodore Roosevelt, ¿no? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Abocado a... Claro, por cierto, por desgracia, bastante cierto. Es cierto que incluso en probabilidad, en estadística, nunca se repiten dos hechos iguales, porque desde luego las circunstancias no son iguales, pero las consecuencias sí suelen ser iguales, que es lo que nosotros tendemos a cronificar. Entonces, ¿qué te parece el debate que nosotros teníamos, si te parece actual o no, de qué es más fuerte, memoria o crónica? Pues yo creo que una cosa no está reñida con la otra. Estamos acostumbrados, Antonio, es mi opinión, a que tengamos que elegir en todo. Desde pequeñitos en muchos aspectos de la vida. Y en la historia también. Y yo me niego a tener que elegir, pudiendo elegir un poco de cada. Memoria, por supuesto. La memoria hay que fomentarla. Desde el punto de vista, te hablo como pedagogo que soy, yo creo que durante una parte, no hace demasiado tiempo, de nuestra educación pues se ha centrado todo en las nuevas tecnologías, como la panacea, y se ha echado a un lado pues lo más físico, como puede ser un libro, una fotocopia y un simple lápiz. Ahora la pedagogía de nueva cuño o que está irrumpiendo han descubierto algo que ya sabíamos pues ya en el siglo XV, y es que tiene que estar en el papel. Hay que memorizarlo, hay que retenerlo, y la mejor retentiva es sobre papel. Eso no quita, que lo cortés no quita lo caballero, que tengamos también una pantalla. Y por supuesto también la crónica. Yo creo que los cronistas, ¿no? Que todas las villas y cortes palaciegas han tenido cronistas, yo creo que es interesantísimo también, ¿no? Porque es crónica, la crónica. De hecho, los periódicos venían así en muchas ocasiones, ¿no? Crónica de un pueblo. Sí. Recuerdo aquel programa maravilloso de televisión. Pero yo creo que tenemos que incentivar también a los cronistas, las y los cronistas. Personas que ven, evidentemente, la historia de Ciudad Real, de la zona del campo de Calatrava, o de Castilla-La Mancha, o de donde sea, para luego sumar esas crónicas y obtener una visión lo más objetiva, dentro de lo poco objetivo que es nuestras materias, Antonio, la historia. Sí. Pero yo creo que es una ciencia social. Y las ciencias sociales suman, no restan. Así es. Por lo tanto, es no sé si acertado o no, pero es, creo, el camino que yo emprendí hace mucho tiempo y no me ha ido mal del todo. Así es. Las ciencias sociales, como bien dicen, cualquiera de las dos palabras por separado, siempre van a sumar, pero desde luego si son una explicación, ese es mi punto de vista, creo que el tuyo y el de muchos, a la sociedad en la que vivimos, ya son aún más ciencia, porque da un bien a la sociedad. Algunas ciencias tardan muchos años en dar un bien a la sociedad. La investigación, la que sea de algo, tarda muchos años y a veces no llega. Es solo parcial porque tiene contraindicaciones, porque no es apto para todos los... Bien. La nuestra, no, desde luego, no es el bálsamo del Fieragas, ya que somos manchegos, pero sí nos da un pequeño entendimiento. Y una cosa que yo creo que no entiende la gente cuando se enfrenta a pensar en historia, no en un libro de historia, sino es la fuerza que tiene en la diplomacia, en el entendimiento etnográfico, ¿verdad? Sí, de hecho, te estaba escuchando, Antonio, y recuerdo que todos nuestros oyentes, bueno, pues en un momento determinado de su vida han escuchado esa famosa frase: érase una vez. Érase una vez un reino, un príncipe, una princesa, un territorio lejano. En definitiva, estaban describiendo pues diferentes reinos, diferentes entidades de Estado, de gobierno, diferentes roles dentro de una sociedad determinada, labriegos, nobles, caballeros, una economía. Y eso se ha infiltrado, ¿no?, en nuestras tradiciones culturales, en nuestros cuentos, que desde el punto de vista etnográfico y antropológico se ha visto claramente, por ejemplo, los hermanos Grimm, etcétera, cómo recogían una tradición histórica oral, que es fundamental. Y creo que aquí la ortodoxia histórica, que es necesaria, pero la hemos llevado a un extremo que hemos relegado a la tradición oral, a los relatos pues de nuestros mayores, iletrados, pero sabios al mismo tiempo,
recoger datos interesantísimos, y los historiadores tenemos la necesidad y debemos estar atentos a eso, porque son bibliotecas, como se dice en África, que están muriendo. Muchos mayores mueren con una información que ni ellos saben a veces, y nosotros como historiadores, como cronistas, debemos recogerla, por supuesto cribarla, eliminarle pues ese pozo que queda evidentemente de ideología, de sesgo que a veces tiene, es normal. Para eso somos profesionales, o debemos serlo, de la historia. Pero lo que se nos queda es un diamante, pues eso, no en bruto precisamente, sino pulido, y dejárselo a los que vengan después, con humildad también, que creo que es una palabra que en historia, como en tantas otras fuentes y campos, pues a veces brilla y es por su ausencia. Sí, en realidad es como un agujero negro, la soberbia. Bueno, ¿qué puedo decirte? Que me viene siempre a la memoria, valga la redundancia, aquel debate entre la memoria es fuerte porque es fuego y es el recuerdo de un pueblo sobre sí mismo, la visión que tiene una población. Eso es más antropología que historia en ese sentido, y es muy necesario. Entonces me gusta que hayas sacado eso de la memoria, porque todos hemos tenido, por desgracia mis abuelos ya fallecieron hace años, pero todos hemos tenido personas mayores de las que aprender en alguna crónica, en alguna memoria suya, ya fuese una vivencia, nunca mejor dicho, como en el caso de mis abuelas, pues amas de casa, como muchas amas de casa han sido aquí en La Mancha, ¿verdad que sí? O de mis abuelos, por desgracia, de nuestros periodos históricos, pues prácticamente innombrables hasta hace 20 años. De hecho, hay una ley de memoria histórica en la cual yo, como funcionario interino que fue un tiempo, me tocó trabajar, la ley de la memoria histórica, que es muy gracioso para mí porque son dos palabras que por separado también tienen sentido y juntas en España, aquí, en esta tierra nuestra en La Mancha, todavía no tienen sentido. ¿Qué opinas sobre la memoria histórica? No la ley que se sacó, sino... Ahí no vamos a entrar, ni yo entraría. Por supuesto, pero sí, Antonio, la memoria de nuestros mayores. Sí. Fíjate que los mayores, yo tengo la experiencia de haber trabajado también pues en toda la cuestión de archivos, en el Museo Nacional del Teatro de Almagro durante pues un periodo amplio, y los objetos que luego pasan a vitrinas, vienen museos. Los museos etnográficos me parecen excelentes como un primer contacto con la historia, porque queramos o no, los que estamos aquí algún día no estaremos, igual que los que estuvieron y creían que iban a estar por siempre y para siempre, ya no están, pero sus objetos sí, sus vestidos, la fotografía, y eso es memoria que tenemos que recoger. Yo creo que una visita a un museo etnográfico es maravillosa, y puede ser el germen de mayor interés por una época, simplemente pues por ver pues cómo eran los objetos que había en una tienda hace 100 años. Las pesas, cómo las latas en las cuales aparecían los diferentes elementos que la gente iba a comprar, de dónde venían, por qué había café en una época donde no debía haber café en nuestra región y en Ciudad Real, y resulta que se traía de un lugar llamado Portugal a través de unos caminos por Extremadura y por Sierra Morena. Es decir, son memorias que van quedando ahí. Y luego la historia que las plasma. Viene en una pantalla, viene en un libro, pero en el fondo que quedan ahí para los que vengan. Vuelvo a repetir, que nadie vamos a estar aquí eternamente, pero que sí quede nuestro legado, el testigo. Así es, muy de acuerdo. Y, por ejemplo, sobre los mitos, la mitología, eso también a veces, ¿crees tú, ha afectado al registro, a la crónica de la historia en la sociedad? Es decir, hay más pozo a veces en el mito aquí, en La Mancha. Hay ciertos mitos, las brujas, por supuesto, las apariciones, eso bien. Pero también están los mitos de una Inquisición, que fue la que se creó aquí, en la capital de La Mancha, en Ciudad Real, demasiado, vamos a decir, cruel, aunque por desgracia no es un mito, está demostrado históricamente. La expulsión de los judíos, tú eres de Almagro, en Almagro también había una gran judería. Es decir, ¿qué hay del mito de todo eso? La gente se pregunta, ¿todo eso es mito, es exagerado, es memoria, hay crónica fiable de eso? Pues mira, la palabra mito ya de por sí encierra muchas trampas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha visto a mito como sinónimo de cuentecillo, leyenda, y últimamente leyenda urbana, exageración. Pero todo mito, en el fondo, tiene un hilo conductor real. Evidentemente nosotros mitificamos en el día a día a personas, hechos, acontecimientos. Claro, si nos viene un hecho, un acontecimiento de hace 5.000 años,
pues con perdón, esto es como el teléfono escacharrado, cuando llega a nosotros se ha mitificado o desmitificado, que es otro elemento también interesantísimo. ¿Quién escribe la historia? Los vencedores. Y mitifican sus heroicidades. Pero ¿y qué pasa con los vencidos? ¿No fueron héroes? Sí. ¿No perdieron? ¿No tenemos aquí una batalla de Alarcos 1195? ¿La perdimos? Sí, pero yo creo que hasta el último de los soldados que perdió ahí su vida fue un héroe. Sí. Y no nos cuesta entender, por ejemplo, los mitos griegos. Que en el fondo, cuando uno profundiza en los mitos griegos, te das cuenta de que tienen ese mismo hilo conductor que un mito en el corazón de la Mancha. O nos vamos a Oceanía, o nos vamos a los aborígenes australianos, desde crecida de aguas, desde seres de luz. En el fondo estamos hablando de un idioma común, que es el de la antropología del mundo, de la sociedad humana, que nos parecemos en muchísimas cosas. Y nuestra historia, me acuerdo ahora, por ejemplo, de un mito, el de los Viracocha, en América. Y cuando llegaron los españoles, pues poco más que nos dijeron qué tal, qué hay de nuevo, ¿no? Así es. Hombres con barba, rostros pues caucásicos prácticamente, narices aguileñas, vestimentas más propias de Europa que, por supuesto, de otros lados. Y en el fondo dices, bueno, ¿y esto qué tiene de mito? Pues yo creo que es apasionante, ¿no? Buscar los mitos, rascar y darte cuenta que detrás de ese envoltorio mítico, que ya de por sí es apasionante, hay una riqueza cultural brutal y yo diría que también atrayente. Yo, Antonio, cuanto más conozco por mi labor ahora como colaborador e investigador de Cuarto Milenio, pues cada vez me doy cuenta que ese cuentecillo que nos cuenta una señora sobre las brujas y el mal de ojo, en el fondo tiene una base histórica interesantísima. Te pongo un ejemplo. Yo, para estudiar la brujería en Almagro, tuve que seguir pues todo lo que fue las actas en el Tribunal Inquisitorial de Toledo. Y te das cuenta que puedes aprender muchísimo, independientemente de que entremos en brujería, me la creo, no me la creo, eran brujas, eran hechiceras, eran personas que ayudaban al pueblo porque no había médicos en esa época y con sus conocimientos. Sanadoras. Exacto. Bueno, pues yo creo que hay que ir así, desde no tener juicios, sino coger tu libreta en blanco, como a mí me ha pasado, literalmente, y empezar a anotar, sin pensar. Te dice esto esta señora, tradición oral, encuentras este documento, lo coges también. Buscas en 3 libros de autores consagradísimos. Y luego pues vas dando cuenta de, oye, esto es interesante, esto es una exageración, esto yo como profesional de la historia me parece que es pues una invención, hasta que das con algo que cedes pues a un libro, a un PDF, a una página web, a un micro, para que la gente, por supuesto, recoja la idea. No se trata de imponer. Yo creo que la historia bastante nos la han impuesto como porque nosotros impongamos. Yo muchas veces me dicen, bueno, ¿y esto que has descubierto y tal? ¿Que investigas? Esto es así. Hasta ahora sí, pero a lo mejor dentro de 3 días tú, Antonio, encuentras un documento que rebate o añade o cambia un poco el curso de este riachuelo que es la historia. Me ha pasado, pero al final, ¿qué quieres que te diga? Siempre se enteran antes. Pero bueno, eso es otra historia. Y hablando de la historia, y un poco para terminar, quiero decir, esta primera parte, ¿cuál crees que es el presente y más bien el futuro de la historia en España, en Ciudad Real, en La Mancha en general? Porque quiero decir, en España hay por supuesto, hay unos programas del Ministerio de Educación y Ciencia, ya hay un futuro, porque es una función pública. Yo me refiero a esta historia local, esta historia que hacemos, que haces, que personas de manera desinteresada, aunque también, como todo, como bien dicen los sacerdotes, de manera egoísta, porque queremos que se note que lo hemos hecho. Vamos a ser sinceros, o al menos yo voy a ser sincero. ¿Qué te parece? Pues mira, el presente, yo creo que simplemente que 2 historiadores estemos delante de un micro, pues una tarde maravillosa, gris como esta, pero apacible, hablando de historia, y que de 1 a millones de oyentes estén al otro lado ahora mismo, pues ya misión cumplida. El futuro, pues el futuro yo creo que va a depender mucho de lo que quiera la gente, de lo que se haga en torno a algo que me parece fundamental, y es una crítica constructiva, el aprender, el que no nos lo den todo hecho. Vivimos una época donde, pues igual que el fast food, pues tenemos la historia food, es decir, rápido que tengo que hacer otra cosa. Y yo creo que puede ser muy interesante un futuro de la historia donde todos puedan aportar
donde no se quiera imponer, que no se utilice como una herramienta de manipulación, aunque es muy tentador, todo hay que decirlo, y sobre todo lo que nos aporta. Para mí es una fascinación, Antonio. Seguro que lo has vivido. Sí. Esa madrugada y encontrar ese dato que llevas X tiempo buscando y a lo mejor no le sirve a nadie más, o sí, como ha sido mi caso en alguna ocasión, pero esa sensación es única. Y yo creo que en esta vida bastantes sensaciones negativas tenemos como para renunciar a cosas que a veces no tienen precio. Literalmente, no se le da valor. Que yo estuve, por ejemplo, hace unos meses para un dato, pues casi un fin de semana. Ese dato aportó algo al trabajo de investigación que yo estaba realizando para mi equipo de Cuarto Milenio, sí. ¿Que fue una satisfacción? Sí. Pero lo que me hizo fue de decir perseverar. Yo creo que es la palabra de los historiadores, que perseveremos. Que si una puerta se cierra, pues 3 se abren. Ojalá. ¿Cuánto me acuerdo ahora que estamos aquí del historiador británico Eric Hobsbawm, ¿verdad? Que empezaba su libro de historia del siglo XX, perdón que haga este off-topic, pues estamos hablando de Ciudad Real, pero vamos a hablar de la historia de Europa en general, que decía cuántos problemas se hubieran resuelto si al caer el muro de Berlín se hubiera hecho una conferencia de naciones europeas acerca del futuro de Europa. Bueno, ahí está, eso. Claro. Recordarás quizás, eso estaba en la introducción de su propio libro. Sí, pero como siempre, ¿no? Muchas veces toman decisiones pues personas versadas en muchas cosas, no lo pongo en duda, pero se deja a un lado a personas específicas, profesionales de eso. Yo creo que los libros hay que releerlos, es como las películas, ¿no? A lo mejor con 20 años, Antonio, hemos visto una película y bueno, pasó sin pena ni gloria, la ves ahora con bagaje personal, profesional y te aporta muchísimo. Yo creo que los libros de historia, las novelas históricas, puede pasar eso también. En un momento determinado, una novela que casi dejaste a medias, aunque yo me sigo resistiendo a dejarme a medias un libro, Antonio, ahora lo hago más todo, hay que decirlo, que antes. No obstante, le doy una segunda oportunidad. Yo creo que a la historia, a la literatura, a nuestras bibliotecas, hay que darle segundas oportunidades, porque siempre somos muy tajantes. No, esto no me gusta. Bueno, no te gusta ahora, a lo mejor tu situación personal, tus preocupaciones, tus intereses en ese momento no son los adecuados, a veces por épocas. Tú sabes, Antonio, pues todos tenemos preferencias, la Edad Media, la Edad Moderna, prehistoria, o vete tú a saber. Pero ¿por qué no dejarlo ahí y decir, bueno, pues luego voy a leerme este libro de historia local de Ciudad Real? Y resulta que lo enlazas con un libro que es una novela histórica que versa sobre Francia, el siglo XIX, y hay un nexo de unión y salta la chispa y dices, jo, qué bien. Esa es la historia, esa es la utilidad de la historia. Recuerda, historia magister vitae. Yo siempre me pongo en plan pedante, pero bueno, por si... perdonen ustedes por si hay alguien que no domine o entienda latín, significaba, era el leitmotiv, se decía antiguamente, es decir, el dicho que tenían los historiadores británicos y franceses en el siglo XIX, que era la historia es la madre de la explicación, el origen de la vida. Si no traduzco más el latín, que yo era el último de mi clase en latín, y se tiene que notar, se tiene que notar. ¿Verdad? Entonces, ya aterrizando un poco, como nunca mejor dicho los aviones, que sabes que necesitan un buen espacio, al menos los aviones civiles, para planear y aterrizar bien, que la gente vayamos cómoda, ¿no? No vamos a aterrizar como si fuese eso ¿verdad? Un volquete, como son los helicópteros. ¿Sí? Bien. Hemos ido de lo general, y a mí no me gustaría que te despidieses de nosotros, o nosotros despedirnos de nuestra audiencia sin ir a lo concreto. ¿Qué le pasa aquí a la historia en La Mancha? Yo eso te lo quiero preguntar, ¿no? Es así un poco, ¿qué le pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué crees tú que no acaba de calar? Pues... Que no pasa de la memoria a la crónica, o de la crónica a la memoria. Fíjate, Antonio. Perdona que sea tan directo. No, me parece una pregunta estupenda. Siempre se ha dicho, ¿no? No hay buenas respuestas, sino excelentes preguntas. Y yo creo que tú lo has hecho. Fíjate, tenemos un complejo, o me da la sensación a veces. Así es. Un complejo, no solo los historiadores, la gente, en contar sus historias. Yo he tenido la experiencia, llevo 3 años con el equipo de Cuarto Milenio, y a veces la gente le quita importancia a historias fantásticas, que tienen una base histórica brutal, y te dicen, no, si no es importante, no, si esto es del pueblo.
Bueno, pues vamos al pueblo. Nuestra historia yo creo que se tiene que reescribir. Por supuesto que hay grandes estudios, grandes tesis doctorales, grandes profesionales que han hecho maravillas, pero a mí me da pena que se queden en una estantería o que se queden en una lista de currículum maravilloso, que está muy bien. Yo creo que, y enlazo con el principio, sin irme de la pregunta que me has hecho, tenemos que aterrizar haciendo, divulgando y haciendo apetecible esos datos, traduciéndolos a veces, Antonio. Tú sabes que tú como yo hemos cogido libros de historia áridos, pesados, que hay que volver a releer, sí, pero somos profesionales de esto. Sí. Pero entiendo que un alumno, que una persona de la calle, que un oyente, pues hay temas complicados y a lo mejor lo que hay que hacer es el famoso dicho, ¿no?, de menos es más. Sí. Menos datos, pero ideas claras y dar tiempo. Fíjate que es nuestro, sí, el dios Cronos, pero yo creo que también en el dios Kairos, en la oportunidad, en el instante. Y yo creo que a lo mejor ahora mismo alguien nos está escuchando y relee un libro y ese le hace ir a otro libro de historia local, porque todos los pueblos que tenemos en La Mancha creo que tienen, mira, se me viene a la cabeza el Quijote. Yo creo que es una obra magna, no ya tan solo por todo lo que se ha dicho de ella, pero es que es la historia de historias. Yo creo que las historias locales hacen la historia, igual que los individuos hacemos la historia. No solo los reyes, no solo los grandes presidentes, no. El soldado que estuvo en una trinchera en la Primera Guerra Mundial fue fundamental. Nunca conoceremos tal vez su nombre o desapareció. En la historia local pasa igual. A mí me interesa la historia. No quiero decir nombres propios porque si no tendría que decir más de 100 nombres de pueblos de nuestra provincia, pero te vas a un pueblo de 1000 habitantes o un pueblo que tiene censados 10, como estuve hace 1 año y medio, o te vas a uno de 10.000 y todos tienen cosas que contar. Y si no tienen que contar, con mirar alrededor y ver la geografía, la climatología, al final te van a decir cosas. Es cuestión de quitarnos un poco también ese tabú, esa vergüenza también y el qué dirán. Ya sabes tú, aquella famosa, la Inquisición tuvo mucho que ver, ¿no? Difama que siempre queda. Así es. Aquí hablar de ciertos temas, no ya de misterio, sino de historia, pues si es que van a decir de mí que de mi tendencia política, ideológica, religiosa, etcétera, etcétera, o no es importante. Yo creo que tenemos que quitarnos un poco esos prejuicios, como he dicho antes, y valorarnos, eso sí, desde la humildad de que recoge el dato, al testigo, al relator, a la persona que nos lo cuenta, y no para luego engordar nuestro currículum personal, sino para engordar el currículum de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real, que falta nos hace, que siempre hemos sido encrucijada. Eso es. Pero en las encrucijadas también quedan cosas. Y deben quedar. Y yo creo que tenemos una gran encrucijada. Y como los cruceiros gallegos, aquí creo que tenemos un gran cruceiro en Ciudad Real. Y como los cruceiros, hay que tocarlo para un poco quitar los malos augurios y los malos espíritus. Pues aquí igual los malos espíritus que siempre nos rodean en torno a la historia. No quisiera que nos despidiéramos sin hablar del Arcos, mi tótem. Yo he tenido la oportunidad de trabajar un escaso tiempo de guía allí en Alarcos, en el Parque Arqueológico de Alarcos, que recomiendo, siempre muy visitable. Aquí podrán ver, si lo ven, un dibujo que encargó el arzobispo de Toledo de Ciudad Real desde la carretera, lo que diríamos la carretera del Carrión, desde el Cerro de la Mata, de ahí la calle de la Mata y de ahí, bueno, esto es otro de los mitos. Hemos hablado antes de mitos y de cronología, es decir, había una muralla, no, había una cerca de piedras porque simplemente había una delimitación, pero bueno, Alarcos, por ejemplo, ¿no crees tú que está dentro un mito dentro de otro mito? Es decir, hay un mito de que Alarcos fue una gran batalla, lo fue, desde luego lo es, y luego hay un mito de que, a lo contrario, de que fue solo una escaramuza. Pues mira, si quitamos Alarcos y ponemos Covadonga, eso es, sería exactamente igual. Vuelvo a lo mismo, Alarcos en cualquier punto geográfico británico, francés o alemán, bueno, estaría en los libros de historia, pero como una de las grandes referencias. ¿Fue una victoria o una derrota? Yo creo que Alarcos fue el prólogo de Navas de Tolosa. Sí, absolutamente. Alarcos también
tenemos que pensar la dificultad, porque a veces nos echamos piedras encima, nunca mejor dicho, en una fortaleza. No, pues es que fijémonos, ¿no?, en la geografía de La Mancha, esas planicies y esos castillos, Calatrava la Vieja, Calatrava la Nueva, Alarcos, que eran como puntos referenciales en medio de la nada, y había que tener una fuerza interior, una espiritualidad y unas creencias, a veces por el vil metal, pero otras veces por creencias de poder, creencias religiosas, para encaramarse allí y luchar por Dios y por Castilla, ¿no?, en este caso. Yo creo que Alarcos debió ser apasionante, debió ser un lugar fascinante. Y bueno, pues la historia nos hizo vivir aquí en Ciudad Real, ahora mismo, en Pozo Seco de Don Gil. Así es. Pero todo hacía prever, Antonio, que estuviéramos allí. Que estuviéramos, y pues al revés, claro. Alarcos hay muchas motivaciones. era la villa y el Pozo de Don Gil una pedanía de Alarcos. Exactamente. Y ahora estamos justo al revés. Bueno, Alarcos ahora es un paraje, es un parque arqueológico, pero ha sido una finca, en el fondo dos fincas, hasta los años 80. Y entre dos términos municipales, que eso también, entre comillas, pues dificulta un poquito su gestión. A ver si con el tiempo entonces hablamos de mitos y hablamos, o todos los mitos, que al menos cuando yo era niño, iba a la escuela y un poquito en el instituto, decían, aquí no ha pasado nada, el gran mito. Si somos tierra de paso, ¿no opinas tú que precisamente, y ahora a la luz de los grandes descubrimientos arqueológicos, tanto en Alarcos como en toda la provincia, no ves precisamente, o seré yo, en mi obsesión, de que al ser tierra de paso, marca registrada de algunos historiadores y cronistas, como si eso de verdad fuese que pasasen como ahora, con el AVE. Ahora sí es tierra de paso con el AVE, ahora no te das cuenta que estás en La Mancha. Pero ¿no piensas que esto ha sido un pozo de civilizaciones, Alarcos, la Curris, como lo llamaron los romanos? La antigua Oretania, Oretania. Los turdetanos, las vías romanas, el celtíberos, La Mancha de los árabes, que quedaron impresionados, ¿no?, y acongojados, ¿no?, también de esas planicies. Me decía no hace demasiados años un gallego que le impresionaba la planicie manchega. Eso. Pues yo creo que por ahí va un poco, ¿no?, esos mitos de que aquí no ha pasado nada. No, aquí han pasado muchísimas cosas, pasan a diario. Lo que pasa es que no había cronistas. Volvemos a esa frase que te he dicho antes, que la historia la escribe quien vence. Y muchas veces que no recojamos, ahí la importancia del historiador, que no recojamos algo no quiere decir que no suceda. Y también algo que recuerdo, ¿no?, el típico titular. La noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Nos hemos acostumbrado en un territorio tan amplio como la antigua Hispania romana a yacimientos arqueológicos, a iglesias. Ahí pueden ustedes ver parte del Ahí yacimiento tenemos arqueológico de Alarcos, en este caso el barrio íbero. Que Piensen que no hay más yacimiento íbero grande, perdón, No, adelante. que este, y que este es citado por Claudio Ptolomeo, un cronista historiador romano bajo imperial, es decir, los romanos ya sabían que existía Alarcos. Y Roma, tú lo has dicho, eran grandes cronistas históricos. Recogían todo, absolutamente, por intereses de todo tipo, por supuesto, administrativo, económico, pero también cultural y de inquietud. Y tenían algo que yo envidio, Antonio, y es que absorbían todo de las diferentes culturas, por interés, por supuesto, pero lo absorbían, se interesaban. Los cronistas clásicos son fantásticos y hablan de nuestra tierra. Y yo creo que si ya hace 2000 años se hablaba con respeto, con entidad y con contenido de nuestra historia, pues ¿por qué no vamos a seguir haciéndolo nosotros? Es una de las referencias que tenemos que tener. Nuestros antepasados nos cedieron eso. Pues no lo dejemos en el olvido, que muchas veces es el gran peligro, ¿no?, de la historia de las personas, el olvido, y peor aún el olvido interesado. Sí. ¿No piensas, ya para terminar, que parte de ese olvido ha sido forzado por personas, no era su voluntad, desde su ignorancia al no ser lugareños? Es decir, yo lo noto, desde la escuela la mayoría de mis formadores no eran de aquí, ni siquiera eran de esta provincia ni de esta autonomía, es decir, los profesores que me enseñaron no eran de aquí, con lo cual, con la escasa documentación que ellos podían manejar con aquellos programas lectivos y con aquella nula información que había, tampoco había
cuando yo era niño, el Museo Provincial se inauguró siendo yo un niño, pero quiero decir, primero que un museo provincial se desarrolla, sus colecciones son, pues ya llega uno a la madurez, como en mi caso, pero no quieres o piensas que si hubiéramos dispuesto de más herramientas de conocer nuestro pasado, hubiéramos tenido unas crónicas más extensas, más densas, ¿no? Hay otras regiones de España que son, porque dicen, aquí hay poca población, aquí hay poca riqueza, aquí hay como si los profesores cobrasen como un futbolista, ¿no? De primera, pero bueno, me refiero que... Te aseguro que no. Ya, pero quiero decir, siempre están con el gasto educativo. Perdona que no quería nombrar la bicha, pero siempre dicen, es que hay que aumentarlo. Yo algunas veces, perdona, teniendo amigos, tu caso, otros, y yo habiendo sido a veces interino, refuerzo en programas educativos nacionales, puedo decir, bueno, ¿qué más se puede cobrar? Lo que necesitamos son medios. Un albañil no hace edificios sin medios. Le puedes pagar lo que quieras, pero si no tiene medios... Una doble vía, Antonio, en eso. Nosotros ya no podemos hacer nada, y mira que vivimos del pasado, pero no podemos conseguir pues que tú y yo como niños con 16, 17, 14 años, pues que hubiera habido más museos, por supuesto, que nos hubiese ayudado, por supuesto que hubiese marcado una senda de estudios. Yo creo que somos un poco, en ese sentido, pues hijos de nuestro tiempo. Y nuestro tiempo fue el que fue, Antonio. Fue una época de transición, en mi caso y el tuyo prácticamente. Sí, fue una época de efervescencia de las revistas locales, de las emisoras locales, muchas catalogadas como emisoras pirata de música, pero también de otros temas muy interesantes de todo tipo, incluso de historia. Y yo creo que yo cada vez más buceo en esos años 70 y 80, me doy cuenta de que esos niños que ahora somos adultos, con edades comprendidas entre los 40 y pocos y los 50 y muchos, pues tuvimos que luchar contra los elementos. Sí. Hoy en día, pues a lo mejor es más fácil el acceso a un museo, a una biblioteca, a los fondos. Nosotros en nuestra época nos tocó luchar contra esos elementos. Pero bueno, nadie dijo que iba a ser fácil. Hoy en día, yo creo que se podría hacer mucho más. Y me miro en algo que sé que te encanta también, y es la cultura anglosajona en cuanto a la historia. Las recreaciones históricas, en las cuales tú estás imbuido, y te felicito por ello. Los museos, los días señalados. ¿Por qué no un día de Alarcos, pero no, con todo mi respeto, de la Virgen, sino de la batalla de Alarcos? Sí. ¿Por qué no una recreación histórica de centenares de personas? Como se hace ya en algunos lugares y fantástico. ¿Por qué no un mercadillo medieval como el de este fin de semana, fantástico desde el punto de vista económico para todo lo que es el tejido empresarial de esta ciudad, pero por qué no también un mercadillo histórico que acompañe al mercadillo más económico, más bullicioso? Bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Lo bueno, lo atrayente, pues que ancha es Castilla, que ahí está, que lo podemos hacer, que no está prohibido, que no se han cerrado las puertas. Falta voluntad, que a veces faltan medios, que a veces faltan, y bueno, pues el ruido de fondo que tenemos a nivel nacional e internacional en muchas ocasiones, pero yo creo que ese ruido de fondo sería menos si nos centráramos en eso, en buenos museos, buenas bibliotecas, buenos divulgadores, acompañamiento. Que un historiador saque un libro no es mala noticia para otro historiador, es buena noticia o debería serlo. Todo ese tipo de cosas, es mi opinión, Antonio. ¿Y no te parece, con esto terminamos, que le falta a tu exposición de lo que necesitamos, que la propia Universidad Nacional Española participase en alguno de esas facetas que has dicho? Se ha de divulgar. Ellos trabajan, lógicamente es su trabajo, investigar, divulgar, formar a los futuros investigadores, historiadores, profesores, archiveros, bibliotecarios. Es su trabajo, por supuesto que sí, como una facultad de medicina o una de ingeniería, pero quiero decir, una de medicina, después nosotros nos damos cuenta que han cursado unos estudios de medicina y una ingeniería. Cuando salimos a la calle, igual, vemos calles, vemos puentes, o sea, pero aquí, o quizás sea mi visión, ¿no te parece que no se acaba de notar que tenemos historiadores y una universidad justo aquí en esta ciudad, que es junto con la de Toledo, de la que tiene la de Humanidades, aquí tenemos la de Historia, nada más y nada menos? Es decir, pues, si nos están escuchando ahora profesores y alumnos, sobre todo alumnos, os invitamos, y hablando en serio, a participar.
pues a esos alumnos, a esos profesores, que algunos quedan de nuestra época, Antonio, es. y nosotros en el fondo seguimos siendo un poco alumnos, ¿no? Siempre. Yo creo que somos una universidad joven, para bien y para mal también. Y yo creo que también la universidad pues tiene, y seguramente lo hace, pero tiene que abrirse a la ciudad. Es muy difícil a veces, aunque uno de los ítems referenciales de cualquier currículum, de cualquier profesor universitario, es la divulgación, ¿no? Y por supuesto la investigación y difusión de esas investigaciones. También es importante darse cuenta del para qué, no el por qué una universidad en Ciudad Real, que me parece fantástico, y gracias a eso hemos tenido acceso a esa formación y esa información, sino la universidad como un puente y no levadizo, sino permanente, como ese de Alcántara que tanto nos ha dado y nos ha quitado también, en cuanto a unirse incluso a personas que no van a estudiar historia. Yo se lo digo a muchos de mis alumnos. Yo entiendo que muchos de vosotros, tal vez en esta asignatura de historia contemporánea o historia de España, pues va a ser de las pocas veces que vais a oír a un señor hablando tanto de historia. La próxima vez ya será pues un programa de televisión. Yo creo que la universidad tiene que tender puentes, los hace, pero yo creo que más aún, pues a divulgar, a abrirnos también de nuevo las puertas a los que nos fuimos un día de ese castillo para no volver jamás. Y no pasa nada porque volvamos. A lo mejor no tenemos el doctorado, o si lo tenemos, etcétera, etcétera. Ya me entiendes, ya, Antonio, por dónde voy. Sobre todo que sea vasos comunicantes. Eso es donde quería que llegásemos, porque cuando has dicho eso, no fuimos para no volver, pues me ha sonado mi periodo de servicio militar. Cuando decíamos eso, decir, me ha gustado o no me ha gustado, a mí me gustó, yo debo ser masoquista. También es verdad que tuve un destino bueno y suerte, pero que decir, la gente siempre decía, yo aquí no me quedo, me voy una vez que salgo de la puerta. Entonces a nosotros, nuestra universidad, no a nosotros, a ti, a mí, a muchas generaciones de egresados, que es la palabra, egresados de una universidad, pues no porque se nos tenga que permitir, pero ¿y si hubiese un programa en el que nosotros cualesquiera, los veteranos, vamos a decirlo así en lenguaje militar, ¿no? Veteranos de veteris, ¿no? De personas ya con años, con experiencia, que es lo que significa veterano, ¿no? Si pudiéramos participar o fuéramos escuchados. ¿Qué te parece? Que sería ideal. Para seguir aprendiendo nosotros, ¿eh? No para alardear de cuánto sé, cuánto domino esta materia. Y también algo que me parece importante, Antonio, y es que yo cuanto más aprendo, más ganas tengo de aprender cosas. Sin la presión tal vez de esos temidos exámenes, que yo entiendo perfectamente, que presionan ese número, esa nota. Yo creo que el disfrute de aprender por aprender, eso no tiene precio, y es donde te expandes realmente a la hora de aprender. Y en el caso nuestro de la historia, y como dices tú, de la veteranía, que dicen que es un grado, yo creo que sí, pero no por nada, simplemente porque ya hemos pasado por un camino donde otros tienen que pasar, ¿no? Y lo bueno es que nos den esa oportunidad. Yo creo que sí. Yo afortunadamente la he tenido, vuelvo a repetir, de pues ese asesoramiento histórico que hago a este programa de televisión, que admiro, pero también por el compromiso de personas con nombre y apellidos. Te puedo decir, Iker Jiménez, una persona comprometidísima con la historia de nuestro país, de la prehistoria. Es una de las personas que yo creo que controla más todo lo que es el tema de simbología, sobre todo del neolítico, paleolítico. Javier Pérez Campos, local de aquí, de Ciudad Real, un periodista de investigación que con mucho respeto puso en mis manos muchos elementos para que ambos saquemos un poco a relucir el nombre de Ciudad Real, el nombre de pueblos de la provincia. Hay gente que critica eso, Antonio. Sin embargo, en las distancias cortas, la gente nos dice, oye, ha venido más gente, ha visitado más gente nuestro pueblo, ha preguntado por nuestro pueblo. La semana que viene un autobús con 60 personas que va a visitar el castillo de Calatrava la Nueva y nos ha dicho que quieren ver el castillo de la tele. Da igual que le digan el de la tele o el Calatrava la Nueva del insigne gran maestre de la orden de los Calatravos insignes, valga la redundancia. A mí me da igual, sino que eso es la puerta a que dentro de años lo que es un castillo, que hay gente, Antonio, que se sorprende de que esté ahí. Ah, pero esto, yo he oído eso, pero esto está aquí. Pues sí, está aquí, y gracias a programas como el tuyo, gracias a programas como el que yo puedo hacer en televisión, en 4 Televisión, junto a mis compañeros, todo suma, nada resta. Así es. Ahora, al hilo de nombrar los Calatravos, las Calatravas,
que son castillos, sabes tú, que son fortalezas que llevaban cientos o miles de años usados, sobre todo el de Calatrava la Vieja, es decir, ya estaba con los íberos, y es otra cosa de la que no se habla. Quien no lo sepa aquí, los íberos son mi pasión, los oretanos. Pero el año que viene, es que no sé cómo decirlo para que veas las paradojas, el año que viene es el centenario para la Armada Española, una cosa aquí totalmente desconocida en La Mancha, la Armada Española, lo que algunos llaman la Marina. Bueno, la Armada Española es esa. Tenemos el Palacio de Viso del Marqués. Ahí quiero llegar. El año que viene es el centenario de un ciudadrealeño, el único marino de la Armada Española que hizo la segunda circunnavegación del globo, es decir, con Juan Sebastián Elcano, el auténtico, el inimitable Juan Sebastián Elcano, y un señor de aquí. Pero ¿quién conoce en Ciudad Real al señor de aquí? La Armada Española ya tiene preparada una exposición, tanto en su Museo Naval de Madrid, que les recomiendo. Yo serví en la Armada Española, lo siento, no soy objetivo. Y en su museo del Viso del Marqués. Entonces, esto es otra de las cosas que digo. Es decir, tenemos suficientes personas aquí en La Mancha, en cualquier, como tú has dicho, casi en cualquier localidad, para hablar de la historia de España, porque este hombre, ser ciudadrealeño, en realidad, al trabajar para el rey de España, hizo la historia de España, hizo la historia mundial, aunque murió en las Molucas, igual que Fernando de Magallanes, es decir, en el mismo sitio prácticamente, porque era un sitio lleno de piratería y de tifones, bueno, y lo sigue siendo, y lo será, porque aquello no da para más, que me perdonen los de allí, los filipinos y los malayos, pero bueno, eso es lo que a mí, como decían antiguamente los viejos, me sublevan, ¿no? Me llevan los demonios. Es decir, tenemos siempre un momento, una ocasión para hablar de España, hablar de la historia, hablar en este caso de la navegación, una cosa que vuelvo a repetir aquí en La Mancha, no es escaso de entender, y no quisiera que se pasase la ocasión de la que has dicho los Calatravos. La gente se sorprende, y tú sabes lo muchísimo que se sorprenden de ver el palacio mausoleo, casi romano, ¿verdad?, de un almirante de la Armada Española en un pueblo de La Mancha. Así es, pero cuando uno conoce la historia, entiende el porqué de ese palacio en medio del mar de La Mancha. Eso es. O por qué en un viejo palacio, ahora utilizado casi como granero, pues sí, fue la residencia de Segismundo Moret, presidente del gobierno español, sí, que recalaba en Guadalmedz para huir del ruido de Madrid de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una de las figuras más importantes de España y a nivel europeo, y que tuvo mucho que ver con la guerra de Cuba. Por lo tanto, a poco que vemos un dato, nos podemos acercar a él desde el interés y también algo, Antonio, que no quiero dejar pasar, y es que esto no es coto privado de nadie. Eso es. Tú puedes hablar de Alarcos, yo o el estudiante de segundo de carrera que hace su trabajo de investigación. No hay cotos privados, no hay cortijos, si me permitís el vulgarismo. Y en historia yo he vivido, no voy a decir nombres, por supuesto, por respeto, pero he vivido temas y personas que parece que de ese tema solo puedo hablar él, y hay de aquel que ose. Sí, sí. Es como esa novela de Los Santos Inocentes. Estas tierras son del señorito, y por tanto... Yo no llego a tanto, Antonio, pero sí he percibido y lo he sufrido, aunque bueno, con entereza. Ya uno, cuando pasa los 50, sí, ha pasado el Rubicón, sí, y ya no hay vuelta atrás. César lo dijo así, ¿no? Sí, sí. Dijo, ya no hay vuelta atrás. Pero yo he percibido eso. ¿De qué habla este, sí. Cuando yo, y esos yoes a mí me llaman la atención poderosamente, y tengo que decirlo. Bueno. Yo me declaro profesor de historia, Antonio. Y lo eres. Pero somos historiadores. Sí. Y eso las dos cosas no nos lo va a quitar nadie. Así es, Antonio. Pues encantadísimo de que hayas venido, de tu participación. Ojalá quieras y puedas venir en otras ocasiones a hablar de otros temas. Nos despedimos aquí. Por desgracia hoy, que ha sido una gran ocasión de volvernos a juntar y hablar de historia, pues lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Antonio. Yo, Antonio, gracias. Darte las gracias a ti. Como decía Lina Morgan, gracias por venir. Y a todos tus oyentes, a todos los oyentes, les animo a que sigan tu programa porque merece muy mucho la pena. Y hacemos todos un poco historia. Vamos avanzando, hacemos camino. Yo vengo de familia de carreteros, así que pues más camino que sé. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Buenas tardes. Un saludo.